Allan Kardec escribió algo que, por más que estudiara el alma humana, dudó en hacer público. Entre sus anotaciones más íntimas hay un fragmento escondido en cuadernos antiguos que pocos se han atrevido a leer hasta el final. Allí, él narra lo que describió como el secreto más profundo de la vida después de la muerte. No era una metáfora, tampoco una especulación. Era un relato directo, fruto de comunicaciones espirituales tan impactantes que él mismo temió el efecto que podrían causar en la sociedad de la época. Era como si revelara un engranaje invisible del universo que mostraba a dónde vamos cuando el cuerpo deja de respirar. Él vio esto décadas antes de que cualquier ciencia tocara el tema. Y lo que él escribió es tan perturbador como liberador. El alma no solo sobrevive, ella despierta, y despierta con todo aquello que intentó esconder de sí misma. Estas palabras, mantenidas en silencio por años, fueron redescubiertas por estudiosos que dedicaron sus vidas a descifrar los manuscritos originales de Kardec. Entre páginas desgastadas, revelaciones asombrosas salieron a la luz. Él afirmaba que el instante post-muerte es menos una partida y más un espejo. El espíritu se ve como realmente es. No hay más disfraces sociales, títulos, ropas o máscaras, y muchos, según los relatos que él anotó, entran en shock al percibir cuánto vivieron lejos de su propia verdad. Si este contenido ya te ha tocado de alguna forma, considera suscribirte a este canal y dejar tu me gusta. Esto ayuda a que este mensaje alcance a otras personas que, como tú, también sienten que existe algo más allá de la materia. Kardec detalló que la conciencia, al desligarse del cuerpo, experimenta una expansión que rompe las barreras del tiempo. No hay más pasado o futuro como los conocemos, solo la presencia absoluta de todo lo que ha sido vivido. Él llamó a esto iluminación por el dolor para algunos y acogida por la luz para otros. Depende de la vida que se vivió, de las elecciones hechas y principalmente de cuánto cada uno intentó ser mejor. No hay castigo, pero hay consecuencia. Es como si el espíritu fuera colocado frente a un espejo universal, donde las intenciones pesan más que los actos. Kardec vio, en sus comunicaciones, que muchos espíritus lloraban, no por miedo, sino por comprensión. Ellos finalmente entendían el valor de las pequeñas gentilezas que ignoraron. En un fragmento que permaneció guardado por más de un siglo, Kardec escribe sobre un espíritu que, al desencarnar, encontró un paisaje tan bello que no sabía si aún estaba soñando. Dijo que había campos de luz, música que no venía de instrumentos y presencias que hablaban sin palabras. Pero lo más impresionante era el sentimiento de pertenencia. Nada allí exigía explicaciones. Según Kardec, este estado era alcanzado por aquellos que, incluso en medio del sufrimiento terrenal, mantuvieron la bondad como guía. No importaba si eran religiosos o no. Lo que contaba era la vibración del alma, su nivel de verdad interior, su disposición a amar incluso cuando no recibían nada a cambio. El secreto que Allan Kardec guardó estaba justamente ahí. La muerte no transforma a nadie en santo, ni castiga como el infierno de las religiones antiguas. Ella solo revela. Por eso, muchos temen tanto pensar en su propia partida, porque saben, en el fondo, que no será un juicio externo, sino una inmersión en sí mismos. Kardec decía que el miedo a la muerte era, en realidad, el miedo a la propia conciencia despierta, y que quien se prepara para morir es, en esencia, alguien que aprendió a vivir. Esta revelación, simple y profunda, fue considerada polémica demasiado en su tiempo. Quizás aún lo sea, pero hoy más que nunca, ella necesita ser dicha. Él también habló de reencuentros, de padres que reencuentran a hijos, de hermanos que se reconocen sin necesidad de decir una palabra, de personas que se odiaban en la tierra y se perdonan cuando sus almas se tocan fuera del cuerpo. Kardec describió el más allá como una continuidad de la escuela de la vida, donde no hay reprobación, sino lecciones más profundas. El tiempo no acaba, solo cambia de forma. Y el amor, ese no se deshace. Incluso las relaciones más turbulentas ganan un nuevo significado.
Muchas personas tienen sueños con seres fallecidos y se despiertan con lágrimas en los ojos. Kardec decía que esto no es imaginación, es memoria espiritual, es un recordatorio de que al final de cuentas nada de lo que es verdadero se pierde. En sus escritos más reservados, Kardec insistía en que la muerte física es solo un velo que se rasga. El espíritu, al atravesar esta tenue frontera, percibe que la realidad material era solo una sombra de lo que siempre estuvo detrás. Para algunos, este momento es de alivio. Para otros, es de espanto. Él relató casos de espíritus que imploraron por una segunda oportunidad al percibir que habían desperdiciado sus días con egoísmo, vanidad o indiferencia. Pero también habló sobre aquellos que llegaron al otro lado en paz, con el corazón ligero, incluso sin haber sido perfectos, pero con el esfuerzo sincero de haber amado más de lo que juzgado. El secreto de la vida después de la muerte, para Kardec, no está en los rituales, en las doctrinas o en los templos, está en el corazón de cada uno. La revelación más delicada, quizás la que más lo hizo dudar en publicar, es que hay espíritus que no perciben que han muerto. Kardec relató que muchos continúan vagando próximos a los lugares que conocían, presos a vicios, rencores o hasta rutinas. Unos se quedan en sus casas repitiendo gestos, otros no aceptan que partieron e intentan sin éxito interactuar con los vivos. Él llamaba a esto estado de perturbación y decía que podría durar horas, años o siglos, dependiendo del grado de apego a la materia. Era por eso que él insistía tanto en enseñar sobre el desapego, sobre la importancia de preparar el espíritu aún en vida, porque, según él, el mayor sufrimiento después de la muerte no viene del castigo, sino de la confusión, de la ignorancia y de la resistencia a la luz. En algunas cartas personales, Kardec describe experiencias de médiums que vieron espíritus intentando esconderse de su propia conciencia. Uno de ellos, que había sido un hombre poderoso en vida, se negaba a aceptar que estaba muerto. Decía que aquello era un error, que necesitaba volver para concluir negocios. Cuando finalmente aceptó la verdad, lloró como un niño. No por el fin, sino por percibir que nunca le dedicó tiempo a lo que realmente importaba. Kardec no publicó este relato en sus libros principales. Pensaba que la humanidad aún no estaba lista para encarar que, después de la muerte, no hay máscaras sociales, hay solo esencia, y que cada uno, sin excepción, se encontrará consigo mismo de manera irrefutable. También hay belleza. Kardec anotó que en los planos más elevados, el espíritu siente una ligereza que no puede ser explicada en palabras. Dijo que los que viven con gratitud, incluso en medio de los dolores, despiertan en regiones donde todo vibra en armonía. Allí, el tiempo no corre, se disuelve. No se habla con la boca, sino con el alma. Y el amor no es un sentimiento pasajero, sino un estado del ser. Espíritus que vivieron por el bien común, que perdonaron cuando podrían vengarse, que consolaron a otros incluso en sufrimiento, son recibidos como hermanos de luz. Según Kardec, allí la existencia es un aprendizaje continuo, pero sin dolor, solo con conciencia y expansión. Hay, con todo, regiones de sombra. No son infiernos como pintados en las religiones, pero son estados mentales densos, creados por los propios espíritus. Kardec los describe como valles donde hay arrepentimiento, remordimiento y soledad, no como un castigo, sino como un reflejo de aquello que se plantó. Él decía que ningún espíritu está condenado eternamente. Todos serán rescatados tarde o temprano por el trabajo de la regeneración y por la caridad de los que ya avanzaron. Pero para eso es preciso querer. Muchos se aferran a la culpa como si fuera un refugio. Se niegan a aceptar la luz por pensar que no la merecen. Y ese es el mayor engaño del más allá, pensar que el amor divino juzga como los hombres juzgan. Kardec dejó claro que el despertar espiritual no ocurre con todos al mismo tiempo. Para algunos, el proceso es gradual. Pasan por una especie de sueño reparador, donde son acogidos por espíritus familiares y amigos de otras vidas. Despiertan lentamente, como quien despierta de un largo sueño.
Poco a poco van recordando quiénes realmente son, mucho más allá de la personalidad terrena. Es en ese momento que muchos se acuerdan de promesas hechas antes de reencarnar, de lazos espirituales antiguos, y perciben que nada fue por casualidad, ni las pérdidas, ni las alegrías, ni los encuentros. Todo tiene un porqué. Y en esa comprensión comienzan a reconstruir su jornada en el plano espiritual. Kardec relató que muchos espíritus, al reconocerse fuera del cuerpo, experimentan una mezcla de liberación y responsabilidad. Liberación por estar libres de las limitaciones físicas. Responsabilidad por comprender que todo lo que hicieron o dejaron de hacer ahora resuena con más fuerza. No hay cómo huir. Las intenciones ganan forma. Un pensamiento negativo se convierte en una sombra alrededor. Un gesto de amor se transforma en luz. Él decía que el mundo espiritual es moldeado por la vibración de los que lo habitan, y por eso cada espíritu crea, en parte, la realidad a su alrededor. Esto explicaba por qué algunos veían belleza y paz, mientras que otros se sentían presos en ambientes sombríos. El alma, en fin, vive el reflejo de lo que construyó en silencio durante la vida. En comunicaciones raras, espíritus relataron a Kardec la sensación de reencontrar no solo familiares, sino a sí mismos en versiones más puras. Describían la experiencia como un abrazo de luz, donde todo dolor se disolvía en un instante de amor absoluto. Algunos veían padres que ya habían partido, otros reencontraban hijos desencarnados precozmente. Había en esos reencuentros un silencio que decía más que 1000 palabras. El tiempo de la tierra ya no tenía sentido. Solo existía aquel instante eterno. Para Kardec, ese era uno de los mayores misterios de la vida después de la muerte. El reencuentro de almas, que incluso separadas por décadas o siglos, aún se reconocían por el corazón. Era la prueba de que el amor verdadero es inmortal. Pero no todos los encuentros son inmediatos. Él alertaba que, dependiendo del estado vibracional del espíritu, puede haber un periodo de aislamiento necesario, no como castigo, sino como protección. Espíritus en gran perturbación no conseguirían comprender o aceptar ciertas presencias luminosas a su alrededor. Necesitan primero calmarse, recordar quiénes son e iniciar un proceso de purificación interior. Solo entonces, poco a poco, son conducidos a reencuentros y al descubrimiento de sus verdaderas misiones. Kardec describía esto como una escuela del espíritu, donde el aprendizaje es continuo, pero sin imposiciones. Todo sucede al ritmo del alma. Nada es forzado. Cada paso es dado con conciencia. Él también dejó registrado que el suicidio, por ejemplo, no lleva a la condenación eterna, como muchos piensan, sino a un estado de gran confusión. El espíritu sufre, no por punición, sino porque llevó al otro lado los dolores de los que intentó huir en vida. Es acogido por espíritus de compasión, pero su sufrimiento interior necesita ser curado. Kardec insistía en que debemos mirar a estos casos con misericordia y no con juicio, porque, en el fondo, todos somos aprendices, y nadie está libre de vacilar ante el peso de las pruebas de la tierra. Lo que importa es lo que se hace a partir de ese error, de ese momento de oscuridad. Siempre habrá manos extendidas en el mundo espiritual, esperando que el espíritu acepte ayuda. Otro punto poco conocido de los escritos de Kardec es lo que él llamó vibración de la oración. Él decía que una plegaria sincera, venida del corazón, atraviesa dimensiones, y que muchos espíritus, incluso confusos o distantes, sienten ese llamado como un hilo de luz que los toca. En sus anotaciones hay relatos de desencarnados que estaban perdidos y que comenzaron a despertar tras oír, en forma de sentimiento, la oración de alguien querido. La vibración de la oración no obliga, pero invita, no impone, pero envuelve. Ella es, según Kardec, una de las fuerzas más sutiles y poderosas que ligan el mundo de los vivos y de los muertos. Y es por eso que orar por los fallecidos nunca es en vano. Kardec describía aún a los espíritus de luz como hermanos mayores de la humanidad.
Seres que ya pasaron por innumerables encarnaciones, se purificaron en amor y sabiduría, y ahora se dedican a guiar a los que aún están en proceso de despertar. Estos espíritus no se presentan como dioses ni exigen adoración. Actúan en silencio, respetando el libre albedrío. Inspiran buenas ideas, calman corazones, sostienen los lazos invisibles que nos mantienen de pie en los momentos más difíciles. Según Kardec, todo ser humano, en algún momento de la vida o después de la muerte, será tocado por uno de esos emisarios, y quizás ni lo perciba, pero sentirá paz, esperanza, coraje, y eso por sí solo ya cambia todo. En sus últimas reflexiones, Kardec reveló que el mundo espiritual es más dinámico de lo que cualquier teoría humana podría imaginar. No es un lugar estático, dividido entre cielo e infierno, sino un campo vibracional en constante movimiento, donde los espíritus evolucionan, aprenden, se equivocan y recomienzan. Cada plano, cada esfera, es como una sala de clase adaptada al nivel de conciencia de los que allí se encuentran. Nadie está parado, todo vibra, todo busca ascender. Kardec escribía que los espíritus se ayudan mutuamente, formando redes de amor y aprendizaje. E incluso aquellos que cayeron profundamente en el error, un día serán rescatados por la fuerza del bien. Nada está perdido, ninguna alma está fuera del alcance de la luz. Él relataba aún que la reencarnación no es castigo, sino oportunidad. Una chance de corregir rumbos, rehacer caminos, reencontrar almas queridas y crecer en dirección a la plenitud. Kardec vio a través de las comunicaciones mediúmnicas que muchos espíritus piden retornar a la tierra con misiones específicas: cuidar de alguien, aprender el perdón, superar el orgullo o simplemente vivir con más compasión. Cada reencarnación es como una pieza de un gran rompecabezas espiritual. E incluso, cuando no entendemos los motivos de ciertos dolores o pérdidas, todo está entrelazado en un plan mayor, conducido por leyes de justicia y amor que van mucho más allá de nuestra comprensión inmediata. Uno de los puntos más conmovedores de sus mensajes ocultos era la idea de que el espíritu, después de la muerte, pasa a ver su vida terrena como una película repleta de significados ocultos. Aquellos momentos que parecían banales, una sonrisa dada, un gesto de cariño, una palabra de consuelo, se revelan grandiosos en el mundo espiritual. Kardec decía que, tras la desencarnación, el alma entiende que no eran los grandes hechos lo que importaba, sino la frecuencia con que se escogió amar. Es esa frecuencia la que define la vibración del espíritu y lo conduce hacia planos más elevados. Por eso, él insistía tanto: vive con presencia, con ternura, con verdad, pues todo será sentido en profundidad en el instante del despertar. En otro manuscrito poco divulgado, Kardec narra el relato de un espíritu que, al despertar del otro lado, fue recibido por un niño que él había ayudado discretamente años antes. El niño lo envolvió en una luz suave, como un abrazo sin cuerpo, y dijo: «Tú me salvaste con un gesto que nadie vio, pero el universo entero sintió». Este fragmento emocionaba a Kardec profundamente, pues mostraba que ningún acto de bondad se pierde. Incluso los menores, los que parecen invisibles, son anotados en la contabilidad invisible del espíritu. Para él, eso era prueba de que el bien es el lenguaje más fuerte del alma y también el más duradero. Él también abordaba la cuestión de los dolores que curan. Muchas veces espíritus reencarnan con desafíos físicos, emocionales o familiares intensos. Según Kardec, eso no es punición, sino un tratamiento profundo del alma. Es como si el espíritu pasara por un proceso de limpieza interior, removiendo rencores, rescatando deudas y ampliando su capacidad de amar. En esas encarnaciones difíciles hay una luz especial presente. Son espíritus que aceptaron grandes pruebas en nombre de su evolución. Y muchos de estos, al retornar al plano espiritual, son recibidos con gran respeto, como guerreros silenciosos que cumplieron misiones invisibles a los ojos humanos. Por fin, hay un punto esencial que Allan Kardec dejó como herencia.
la certeza de que estamos todos ligados. Nadie camina solo. Cada pensamiento, sentimiento y elección resuena en los planos invisibles. La muerte, para él, no es el fin, sino una transición, y la vida, por más breve que sea, tiene un propósito inmenso. Kardec creía que, si todos supieran lo que realmente ocurre después de la muerte, vivirían con más ligereza, más responsabilidad y más amor. Porque sabrían que cada gesto deja una marca, y que en el instante en que cerremos los ojos por última vez, seremos acogidos exactamente por lo que vibramos. Nada más, nada menos. Kardec también abordó el papel de los animales en la vida espiritual. En sus notas menos conocidas, él decía que los lazos entre humanos y animales no se pierden después de la muerte. Espíritus relataron reencuentros con perros, gatos e incluso caballos que marcaron sus vidas terrenales con afecto sincero. Esos reencuentros, según él, suceden en esferas compatibles con el nivel vibracional del espíritu. Kardec creía que el amor puro e incondicional de los animales los conecta directamente a las vibraciones más elevadas. Ellos no juzgan, no exigen, no mienten, solo aman. Y por eso muchas veces son los primeros en acoger al espíritu recién desencarnado, ofreciendo confort y familiaridad en los primeros instantes del más allá. Otro aspecto poco divulgado es el de la memoria espiritual colectiva. Kardec escribió que los espíritus, al despertar, muchas veces se conectan a memorias que no son solo suyas, sino del grupo espiritual al que pertenecen, como si un campo de conciencia mayor fuera accesado, revelando historias, compromisos y aprendizajes compartidos a lo largo de varias encarnaciones. Eso explicaría, según él, los sentimientos intensos de déjà vu, las afinidades inmediatas con ciertas personas y la sensación de propósito inexplicable ante ciertas situaciones. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí entrelazados en historias que comenzaron mucho antes de que este cuerpo actual existiera. En muchos relatos, Kardec afirmaba que los espíritus son tocados por la música que emana del plano superior. No es una música audible a los oídos humanos, sino una vibración que calma, cura y guía. Espíritus más sensibles describen esa experiencia como un baño de luz sonora que envuelve y transforma. Para Kardec, esa música era la expresión de la armonía divina, un lenguaje universal que conecta a todos los seres conscientes. Incluso los más perturbados, al escuchar esa melodía interior, comienzan a recordar su verdadera esencia, y en ese momento un nuevo ciclo de aprendizaje se inicia. El alma deja de resistir y comienza a reconstruirse con humildad y esperanza. Él también registró que en planos más evolucionados, los espíritus participan de reuniones donde se planean reencarnaciones futuras. Con la ayuda de mentores espirituales, analizan sus experiencias, sus fallas y conquistas, y escogen, con coraje, los desafíos de la próxima vida. Nada es impuesto, todo es escogido con base en lo que el espíritu desea aprender. Y muchas veces, almas que hoy se aman profundamente, escogen reencontrarse como padre e hijo, como hermanos, o incluso como desconocidos que se ayudan en un breve instante. Kardec veía en eso la perfección de la justicia divina, donde todo tiene un motivo mayor, y todo dolor, por más difícil, trae una semilla de luz. Según sus apuntamientos más íntimos, incluso los errores cometidos con conciencia pueden ser resignificados en el mundo espiritual. Cuando hay arrepentimiento sincero y deseo real de reparación, el universo se mueve a favor de la regeneración. Kardec decía que el bien no se apaga con el mal, sino que el amor tiene el poder de transformar todo. El espíritu que reconoce sus errores y se dispone a cambiar, encuentra puertas abiertas, auxilio inesperado y misiones nuevas para cumplir. La culpa, en ese contexto, no es una carga eterna, sino un impulso para crecer. Y es justamente eso lo que diferencia la justicia divina de la humana. No hay condenación definitiva, solo oportunidades infinitas de recomienzo. En los últimos años de su vida, Allan Kardec se volvió cada vez más silencioso en relación a esas revelaciones.
no por miedo, sino por respeto a la madurez espiritual de la humanidad. Él sabía que ciertos conocimientos exigen preparación interior, y quizás por eso haya dejado muchos manuscritos guardados, esperando el tiempo correcto para que salgan a la luz. Hoy, más de 150 años después, sentimos que ese tiempo ha llegado, porque el mundo anhela un sentido, y las palabras que él dejó, incluso las más ocultas, hablan directo al alma. Nos invitan a vivir con más verdad, más conciencia y más amor. Pues lo que viene después de la muerte no es el fin, es el inicio del reencuentro con quienes siempre fuimos. Quizás el mayor legado oculto de Allan Kardec no esté solo en sus obras publicadas, sino en esos fragmentos, en esos mensajes que él prefirió guardar, esperando un tiempo de mayor apertura y sensibilidad colectiva. Él no era solo un investigador del alma, era un mensajero entre mundos, alguien que osó hacer preguntas que nadie hacía y oyó respuestas que muchos preferirían ignorar. Y al registrar con tanta lucidez lo que los espíritus le contaban, Kardec nos dejó un mapa invisible para atravesar la muerte sin miedo, una guía silenciosa que, más que explicar lo que viene después, nos enseña a vivir ahora con más propósito, más serenidad y más conexión con lo que realmente importa. Muchos de los que estudiaron esos escritos olvidados relatan transformaciones profundas, una nueva mirada sobre la vida, sobre la muerte y sobre las relaciones. La percepción de que nada de lo que hacemos pasa desapercibido a los ojos del alma, que incluso nuestros pensamientos y emociones más silenciosos vibran en el universo y moldean la jornada que vendrá. Eso no es punición, es libertad. Saber que todo tiene consecuencia es saber que todo tiene poder, y eso devuelve al espíritu la responsabilidad por su propia evolución. Kardec quería que cada ser humano comprendiera eso. No somos víctimas del destino, somos co-creadores de lo que viene después. En su visión más amplia, Kardec creía que la humanidad entera camina, aunque lentamente, hacia un estadio superior de conciencia. Los dolores del mundo, por más intensos, son parte de ese proceso. Él veía la Tierra como una escuela de almas en transición, donde aún se aprende por el contraste, por el dolor, pero que un día aprenderá por el amor, por la cooperación, por la verdad. Y en ese nuevo mundo, el miedo a la muerte dejará de existir, porque todos sabrán que la vida continúa, que nadie muere de verdad, que los vínculos no se rompen, y que amar es la única inversión que atraviesa todas las existencias. Por eso, al revisitar esas palabras que Allan Kardec no publicó, no debemos solo admirarlas como curiosidad histórica. Debemos sentirlas, dejarlas resonar dentro de nosotros como un recuerdo antiguo que finalmente retorna. Quizás no sea por casualidad que has llegado hasta aquí. Quizás esas palabras hayan sido escritas para ti, para que de alguna forma recuerdes la verdad que ya cargas en el alma, y al recordar puedas vivir con más conciencia y ayudar a otros a hacer lo mismo. Es así como las revelaciones de Kardec siguen vivas, no solo en los libros, sino en los corazones despiertos. Si este contenido tocó tu corazón, compártelo con quien amas. Alguien puede estar necesitando oír exactamente esto hoy. Y si quieres acompañar más contenidos como este, con reflexiones profundas sobre la vida espiritual, considera suscribirte al canal. Esta simple acción ayuda a mantener vivo un mensaje que, por mucho tiempo, quedó escondido. Y ahora, por fin, puede ser oído. Como un susurro del mundo invisible que dice: nunca estuviste solo. Todo lo que eres y todo lo que sientes forma parte de algo mucho mayor, algo que continúa, incluso cuando todo parece haber acabado. El secreto que Allan Kardec no osó publicar totalmente en vida era al final una invitación, un llamado para que mirásemos más allá de la materia, más allá de las apariencias, más allá del miedo. Era como si dijera: la vida después de la muerte no es un misterio a ser temido, es una verdad a ser recordada. Y al conectarnos con esa verdad, dejamos de vivir en piloto automático. Pasamos a escoger con más claridad,
a perdonar con más ligereza, a amar con más coraje, porque sabemos que todo continúa, que todo se encuentra y que al final solo el amor permanece.